Bueno, el último texto que yo leí esta semana, yo voy a leer cosas hoy también porque hoy es domingo. Hoy es domingo, yo tengo algunas cosas pendientes, pero lo último que voy a hacer el video hoy es un de Madariaga, Aldo Madariaga, 2019. Yo pienso que sea colombiano. Y bueno, fue leído para la clase de economía, política latinoamericana contemporánea. Y sí, fue un texto complicado, muy complicado, porque es un texto de economía, una introducción, sí, pero texto de economía política que yo no tengo tanto conocimiento y hacía uso de términos que yo no estaba acostumbrado. Entonces yo no comprendí de todo con una profundidad, sí. Un texto longo también. Bueno, el texto se llama El resurgimiento de la economía política en la ciencia, de la economía política en la ciencia política, y habla sobre cómo hay una hegemonía de la economía neoclásica donde separa el campo de estudio, como separa la economía de lo político, del cultural, del social. Hace una separación de los campos de estudios y de cómo para tener una comprensión de toda complejidad que tiene hoy en día la economía, es necesario apuntar que es necesario tener en mente que estudiar todo es mejor, estudiar la complejidad de todo es mejor, como un leque mayor. Entonces es muy importante tener en mente que lo político influencia lo económico y que por su vez también influencia el cultural y viceversa. Y bueno, los actores, los intereses, le habla en la cuestión de los intereses, de las ideas, de las instituciones, de cómo cada uno de cada uno de estos caminos, los intereses, las instituciones y bueno, los intereses, las instituciones, las ideas, cómo eso impacta en los desenvolvimientos del análisis, cómo poder hacer uso de herramientas para comprender la análisis político-económica de algún país. Eh, bueno, yo no sé qué hablar sobre ese texto porque lo que pude retener de eso fue esto, de que había una economía neoclásica que separaba las cosas y la economía política comparada. Sí, tiene eso de la economía política comparada, que es como una herramienta de análisis que hace uso de condiciones comparando situaciones en países internacionalmente hablando y viendo cómo las cosas acontecieron en estas diversas realidades, estas diversas condiciones. Y bueno, también la cuestión de la América Latina, que dos tipos diferentes de capitalismo que aparece acá en el texto que, bueno, en la América Latina aparece un tipo jerárquico de capitalismo con centralidad en las instituciones privadas internacionales arriba de los órganos de instituciones gubernamentales y aquellos de pequeño porte. Y también habla en diferentes tipos de capitalismo, como el capitalismo europeo, con una centralidad interna mayor, como el profesor estaba diciendo, y el capitalismo norteamericano. En el capitalismo de Alemania, por ejemplo, se necesita de un ingeniero, no sé si estoy hablando correcto, un ingeniero se necesita de un ingeniero que saiba sobre motores eléctricos. Usted hace una búsqueda en las universidades locales o crías en un curso de ingeniería para motores eléctricos. Se forman los alemanes para esto, en cuanto que en el Estados Unidos hace diferentemente. Se necesita de una persona de ese tipo. Usted va al mercado y compra, por ejemplo, tiene en alguna empresa japonesa, va lá y compra y listo. Tiene un ingeniero que sabe de motor eléctrico. Entonces tienen como diferentes abordajes, la forma de desenvolvimiento de profesionales más, como dice, con formación más cualificada. Ah,
no sé más lo que decir, es un texto desafiador y yo tengo otro texto más de esta materia, de esta clase para leer. Es esto, habla, habla.